Si B sub I toma como máximo 0,5, entonces estamos hablando 1.5 por 0.5. ¿Eso cuánto es? O sea, estamos hablando de 1 medio por 3 medios, ¿no? Algo así, ¿no? 0,75. 0,75. Correcto. Entonces, nos vamos para acá. Hacia acá. 0,75 voltios por este lado menos 0.75 voltios por este lado. Bien. O sea que tendríamos en fase, inclusive tiene que estar en fase, ¿no? Acá está el periodo, acá está la mitad del periodo. Entonces tiene que ser en fase. O sea, viene por acá, algo así, ya, una onda senoidal. Esta es la mitad del periodo y esta de acá es el periodo. Ya, esta es la onda que se obtiene en A. Ahora necesitamos la onda que se obtiene en C. Ya, ¿cómo sería la onda en C? Es la misma configuración, ¿no? ¿Es igualito? ¿Es Sí. un inversor? ¿No inversor? Ese es un inversor. ¿No? Ese es un inversor. Entonces, la tensión BC sería, acá está la entrada, va a la entrada inversora, y sería simplemente menos, ¿no? 15 kilos entre 10 kilos multiplicado por la señal de entrada BC. O sea, sería menos. Esto de acá me da 1.5, ¿no? 1.5 B sub I. Ah, es igualito. Menos 1.5 B sub I. Pero está invertido. Pasa. Está invertido. O sea, quiere decir que la señal de salida ahora, vamos a borrar esto de acá y vamos a poner que este es B sub A, ¿no? B sub A. Ahora necesito B sub C. La gráfica de B sub C es igual, ¿no? Entonces sería 0,75, pero desfasado 180 grados porque es negativo. O sea, quiere decir que esto viene por acá, sube por acá, baja por acá y sigue así, ¿no? Ahí está. ¿Estamos? Entonces esta onda sería B sub C, ¿no? La onda es B sub C. Bien, jóvenes. De acuerdo a esto, esta sería la parte A. A, también trace BO. Ya. Vamos a trazar la tensión BO. ¿Ya? La tensión BO. Entonces, acá está el eje de tiempos y acá la onda BO. ¿Cuál es el valor pico de la onda BO? Tú puedes sacarlo de acá, ¿no? Como sabes que BO es BA menos BC, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces dices, la tensión B sub 0 es la tensión BA menos la tensión BC, por eso le llaman flotante, porque no va referenciado a tierra. Y como BA vale 1.5 BI, BC vale menos 1, entonces sería 2, o sea, 3 veces BI, ¿no? 3 veces BI, la diferencia nada más. Ya. Y como BI vale 0.5, entonces sabes que va a llegar hasta 3 por 0.5 es 1.5. O sea que vamos a llegar hasta 1.5 voltios. 1.5 voltios menos 1.5 voltios. Y entonces la salida sería, va a venir por acá, así, ¿no? Ahí. Entonces este de acá es medios y este de acá es el periodo, ¿no? Ya. Y eso se observa, ¿no? Muy rápidamente acá en esta onda, ¿no? Porque tú tienes, este de acá es BA y este otro es BC. Entonces, por ejemplo, el valor acá en T cuartos. Este de acá es la mitad de este, ¿no? En T cuartos. El T cuartos será este de acá. Acá, T cuartos. Entonces, T cuartos, puedes ver de que es 0.75 menos 0.75, pues, ¿no? O sea, ya 1.5, ¿no? La diferencia. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Eso? O sea, básicamente es la diferencia. O sea, te están saliendo señales desfasadas y cuando es flotante te toma el doble. Bueno, esto es una práctica muy usual en amplificadores, ¿eh? Amplificadores de potencia, por ejemplo en audio, se usa mucho esto.
una ventaja, ¿no? La ventaja, por ejemplo, de la eliminación de ruido. También. Filtro. Podría eliminar el ruido, porque imagina que el ruido vaya con la misma fase a las salidas, ¿no? Aunque no tanto, ¿no? Tal vez cada OPAM sí puede eliminar el ruido, pero el conjunto no tanto, ¿no? Profesor, ¿por qué convendría usar así dos OPAMs en vez de solo un no inversor? Ya. Como indica acá, vamos a ver, dice, para alimentar corrientes con cargas flotantes, aquellas para las que ambos terminales no están a tierra, además dice, al tiempo que se hace máximo uso posible de la fuente de alimentación disponible, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Este de acá va a ir hasta una más BCC menos BCC, ¿no? Menos BCC. Y este de acá también va a ir a más BCC y va a ir a menos BCC, ¿no? Menos BCC. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la máxima de tensión de salida posible en este amplificador? Este de acá, por ejemplo, ¿cuánto es el máximo al cual puede llegar? Su salida. BCC. En el ideal, BCC, ¿no? Sí. En el ideal es El BCC. ideal, claro, es eso. Y este de acá, También. menos BCC en el mismo tiempo, ¿no? Porque es un inversor, ¿no? Es un inversor, sí. Entonces cuando tú haces la diferencia de las dos señales, ¿cuánto sería el máximo al cual vas a llegar? 2 veces BCC, Dos veces. ¿no? A 2 BCC. En cambio, en el otro caso, solamente puedes llegar hasta BCC, Uno ¿no? solo, claro. ¿No? Entonces por eso es que les comenté que se utiliza mucho en amplificadores de potencia. Porque en amplificadores de potencia, imagina, para automóvil nada más, ¿no? En un automóvil la alimentación del amplificador, ¿a qué nivel va? Un automóvil. ¿Cuánto sería la alimentación del amplificador? 12 voltios. 12. No sé. Claro. Entonces, si pones un amplificador alimentado a 12, tú esperarías tener un pico de 12 máximo, ¿no? Pero en realidad puedes tener un pico de 24. Y al tener un pico de 24, entonces ya tiene más potencia, ¿no? Con el mismo voltaje saca más rango, ¿no? Más potencia puedes sacarle, ¿no? Claro. Sí. Entonces lo utilizas. Puedes sacar más rango, más excursión, ¿no? Ya, si se supone que los OPAMs operan, entonces dice, vamos al B, que ese es lo que hemos estado hablando. Y dice, si se supone que los OPAMs operan de fuente de alimentación de más o menos 15 y que su salida se satura en 14, ¿cuál es la máxima salida de la onda senoidal que se puede obtener? Pico pico y un RMS. Entonces, ¿cuánto será la máxima tensión de salida si este se alimenta con 15 voltios? Si BCC es más o menos 15, Pero se satura en ¿no? Más o menos 15. Y entonces se satura en 14, entonces el VO max será hasta la saturación, pues, ¿no? 14. Entonces 14 voltios. VO max va a ser más o menos 14 voltios. Entonces, no, el VO max no. Pero sería por El VO max sería el doble, ¿no? Ajá. Entonces sería más o menos 28. 28 nada más, ¿no? 28 voltios pico. O sea, el VO pico a pico, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? El VO pico a pico. El pico a pico va a llegar a 28, ¿no? El doble de 14. ¿Y en RMS cuánto significa? Entre los dos y dos, ¿no? VO RMS, entonces sería, ya no sería 28, ¿no? Sería 14 entre raíz de 2, ¿no? Entre raíz de 2. Sí. Claro, porque es el pico entre raíz de 2, ¿no? Ya, correcto. Esas dos gráficas. ¿Qué? ¿Qué significaban esas dos gráficas? La de vía con ese. Creo que el proceso está graficado en base con el OPAM.
abajo Ese sí. esta parte? Profe, ¿podría explicar lo de la gráfica? Ya. Las gráficas las hemos hecho en función a esta tensión de entrada BI, ¿no? Y luego, con el circuito, hemos determinado las ganancias, Claro. las salidas de A, ¿no? Entonces hemos visto de que este es 1.5 BI y este es menos 1.5 BI. Entonces, con esas dos formulitas, hemos graficado esto. Como B sub I llega a 0.5, entonces B sub A, como es positivo además la ganancia, tiene que estar en fase, pues, ¿no? En fase. Acá comienza su crecimiento, acá también. Lo multiplica por 1.5, entonces sale 0.75. Y para el caso de C, ves que es negativo, entonces mientras este está creciendo, este tiene que estar disminuyendo. Igualito, tiene que llegar a 0.75, porque hay que multiplicar por 1.5. Entonces ves que mientras están en contrafase, se llama esto, ¿no? Contrafase. Y por lo tanto la salida de O es la diferencia de estos dos, ¿no? La diferencia. La diferencia va a salir otra onda senoidal que va a tener el doble de amplitud que esta. Porque es BA menos BC, que sale 1.5. Ya. Bueno, está interesante el circuito, ¿no? ¿Cómo trabaja? Veamos otro, ¿ya? Veamos otro ejercicio. Acá. Ese parece el puente de Whetstone. A ver este de acá. El puente de Whetstone. En aplicaciones de mediciones se utiliza muchísimo el puente Weston, ¿no? Muchísimo. Porque el puente Weston te da una serie de ventajas. Puedes de alguna manera amplificar señales o ver la variación de las señales muy pequeñas. O sea, por ejemplo, esta resistencia que tienes acá es una resistencia RO, ¿no? Acá tienes otro RO. Entonces, esto quiere decir de que esta resistencia puede incrementarse, mientras que esta de acá puede más bien disminuir, ¿no? Al revés, ¿no? Esta de acá más bien disminuye, mientras que esta de acá se incrementa. Pero esas variaciones son pequeñísimas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un sensor, una galga extensiométrica, la galga extensiométrica es un sensor que se utiliza para medir deformaciones o esfuerzos también, ¿no? Y entonces eso tiene valores de ohmios, esa resistencia. Por ejemplo, puede tener una resistencia de ¿cuánto? 10 ohmios, 100 ohmios, ¿no? Pero cuando utilizas ese sensor, la variación que se establece puede llegar solamente a miliohmios, ¿no? O sea, de lo que era 10 ohmios más o menos 10 miliohmios. Entonces hay una variación pequeñita, ¿no? 10 miliohmios. ¿Cómo extraer esa variación de resistencia? Utilizas el puente Weston, ¿no? Tiene la ventaja de que esa variación se va a notar bastante. Entonces acá, por ejemplo, mira, el ejercicio 2, así está nombrado este ejercicio 2, entonces lleva un puente Weston. ¿Cómo se escribe Weston? Ahí está. Puente W-H-E-S-T-O-N. Es así, ¿no? Weston. Sí. Todo el metro, ¿verdad? Weston. Sí. Mira, con eso cuánto. Ya, bueno, vamos a buscar Weston. Es sin la A. Sin la A, ¿no? Sí. Ya, para no incurrir en errores, vamos a buscar Para electrónica no hay ninguna opción de doble grado ni nada. Para electrónica. No hay ninguna opción de doble grado. Así. es Weston. Vamos. Whetstone. No, sino que estaba caliente esto. Porque le puse. Bien, Yo esta de acá. ¿Recuerdan cómo es esto? Tal vez lo han visto en el curso previo. Entonces, normalmente acá
acá se coloca una fuente de alimentación, ¿no? Sí. En los extremos. En este caso es un B de referencia, ¿ya? Una tensión de referencia. Ahí. Y luego tú tienes resistencias, ¿no? Vamos a ponerle acá valores distintos. Ahí la he puesto iguales a toditos. Pero yo puedo poner acá R1, por ejemplo, R2, R3 y R4, ¿no? Y entonces ahora yo voy a observar acá esta variación de tensión. Acá tienes una tensión de referencia, así que vamos a poner algo así. Una batería, ¿ya? Entonces esto para mí va a ser la tensión de referencia. De red. Ahí está, ¿no? ¿Qué tal? Hay espacio, ¿no? Hay espacio suficiente. Y la salida, entonces vamos a ponerle acá la salida, ¿no? Más o menos VO. Bien. Hay una explicación teórica sobre esto, ¿no? No lo vamos a ver, ¿no? La explicación teórica, pero lo que sí sabemos es de que la tensión VO o la diferencia de potencial entre este terminal y este, por ejemplo, es el terminal X y terminal Y, ¿no? Que viene a ser, se puede sacar de manera muy sencilla, de hecho. Bx sería la tensión de referencia multiplicado por R2 dividido entre la suma, ¿no? De R2 más R3, y la tensión BY, también igualito, sería la tensión de referencia multiplicado por R1 entre R1 más el R4, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Estamos? ¿O me he equivocado? No, al revés, ¿no? Está mal. Acá sería R4, ¿no? R4. Bien, y a partir de esto, entonces tú tienes VO, pues, ¿no? VO es Bx menos By, ¿no? Que sería la resta de esto, ¿no? Y entonces, utilizando esta relación, haciendo la diferencia y haciendo algunas operaciones, entonces puedes llegar a la conclusión de que la tensión VO va a ser 0 siempre y cuando el puente esté balanceado, ¿no? Entonces nosotros sabemos que para puente balanceado, entonces se cumple que VO es igual a 0, ¿sí? ¿Cómo sería ahí, jóvenes? R3 por R4, esto es igual a R1 por R2, ¿no? Acá puedes hacer la resta y eso se llama VO, lo igualas a 0, operas todito y vas a llegar a esa expresión, ¿no? ¿Ya? Vas a llegar a esa expresión. El producto de R3 por R4 es igual a R1 por R2, en ese caso VO vale 0, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí está claro eso? ¿Jóvenes? Entonces, lo que tú puedes hacer es entonces colocar un sensor en alguna parte de estos, ¿no? O sea, imagina que coloques un sensor y este de acá sea un sensor, una resistencia variable. Un termistor, un LDR, un sensor, una galga extensiométrica, no sé, cualquier elemento que le llamamos sensores sin aporte de energía, ¿no? O sea, resistivos, ¿no? Entonces, una ligera variación de esta resistencia, entonces va a hacer de que hay un cambio acá y eso lo puedes llevar a un amplificador, ¿no? Un amplificador. ¿Sí? ¿Y cómo mejoras el proceso? Por ejemplo, en el caso de galgas extensiométricas, las galgas, por ejemplo, esto puede ser un conjunto de galgas, ¿no? O sea, acá puedes tener una galga extensiométrica, acá otra, de tal modo de que todo esto se traduzca en una variación de la tensión. Por ejemplo, el caso de una balanza, ¿no? En una balanza no hay una sola galga, sino hay varias galgas en diferentes posiciones de un material. Lo que se busca es, por ejemplo, con el caso de una galga extensiométrica, pues tú tienes, supongamos esto de acá, ¿no? Tengo una barrita, ¿no? Y esta barrita, de alguna manera, tiene su hendidura por acá, supongamos, ¿no? Algo así. Y entonces colocas tú de tal modo de que esto pueda, de alguna manera, doblarse, ¿no? Entonces,
por ejemplo, anclas este lado sobre una pared o algo así, alguna estructura metálica, lo anclas, y luego le aplicas una fuerza, pues, ¿no? Le aplicas una fuerza. Y luego colocas acá un sensor, que viene a ser una galga, ¿no? Entonces acá colocas una galga extensiva. La galga se va a deformar junto con el material, ¿no? Al deformarse, entonces, entre sus extremos va a haber una variación de resistencia. Esa variación de resistencia es lo que tú puedes colocar acá. Ahí. Entonces, esa deformación, cuando veamos el sensor de galga, ya vamos a estudiar con un poco más de detalle, ¿no? Coeficiente de Young y esas cosas. Pero esa pequeña variación representa miliohmios nada más. No son ohmios, ¿no? Son miliohmios. Bien. Entonces, esto de acá representa una resistencia variable. Entonces, tú tienes el R de galga, es una resistencia que es variable. Y eso es lo que vas a llevarlo hacia el puente, ¿no? Lo vas a llevar al puente hueso. Bien. En nuestro caso, dice en la figura, se muestra el circuito equivalente de un puente de 2 sensores allá. Entonces ha colocado 2 sensores. Por ejemplo, en las galgas se puede colocar, supongamos que colocas acá una galga, ¿no? Y luego colocas otra galga acá abajo. Entonces eso te permite tener una mayor precisión en la medición, porque mientras este de acá se está deformando, ¿no? Por elongación, entonces en cambio el otro se está deformando por compresión, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en uno su resistencia va a aumentar y en el otro su resistencia va a disminuir, pues. Y eso justamente es lo que está pasando acá. ¿Te das cuenta que esta resistencia más bien está disminuyendo, ¿no? Mientras que esta resistencia está aumentando. Entonces, para colocar de repente 2 galgas, ¿no? Entonces acá abajo colocas otra galga acá en la partita. Tienes 2 resistencias, ¿ya? Bien. A ver, ¿qué dice? Se tienen 2 sensores que se han conectado al puente utilizando, ya dice, utilizando un medio puente incorporado en una tarjeta de adquisición de señales de bajo nivel. Si Vref vale 1 voltio y el Xmax es 0,01, ¿cuál debe ser la ganancia del amplificador de instrumentación para que la señal diferencial produzca 1 voltio de salida? Este de acá es la salida del mismo amplificador diferencial. ¿Cuánto debe ser la salida, la ganancia del amplificador diferencial para que tenga 1 voltio? O sea, nosotros tenemos 1 voltio en la salida. ¿Ya? Tenemos 1 voltio en la salida. Y este de acá es el amplificadorcito. Ahí está. Dice que va menos más, ¿no? Así. Sí. Entonces acá yo tengo la diferencia. La diferencia que en este caso le puedo llamar DI, ¿no? D, le vamos a llamar. Voltaje de diferencia. Y acá tenemos la salida BO. Entonces la ganancia del amplificador será simplemente BO entre DI, entre BD, perdón, ¿no? Entre BD. ¿Cuánto debe ser la salida? La salida es 1 voltio. O sea, acá tú tienes, esto vale 1 voltio. Y la señal de diferencia no la tenemos. BD. Y nos piden A. ¿Cuánto será la diferencia? ¿Cuánto será BD? Hallemos BD. BD. Trabajemos sobre el circuito de puente hueso. ¿Cómo sería Ford? El puente hueso sería, en este caso, esta tensión que aparece acá, que es Bx, ¿no? Menos la tensión By, ¿no? Esa de ahí. Bien. ¿Cuánto vale esa tensión de diferencia? Que sería Bx menos By. ¿Cuánto sería? Bx aquí es igual, que es Bref, multiplicado por abajo, ¿no? Por este, ¿no? También puede ser hacia arriba, no hay problema. Podría ser con este, ¿no? Por RO 1 más X, ¿no? Por el RO 1 más X. Y acá dividido entre
la suma, pues, ¿no? Los amplificadores tienen impedancia muy grande, así que no consideras que haya corriente, ¿sí o no? Necesitas esta tensión y eso es un divisor de tensión, esto por esto entre la suma, ¿no? ¿Cuánto es la suma? Sería 2RO, ¿no? 2RO, ¿no? Este es RO, ¿no? 2RO. Sería 2RO. Menos, ahora vamos por BY. BY. BY es el que está al otro extremo. La entrada menos. Entonces sería... ahí son iguales. R2 sobre 2. O sea, un medio. B ref medio. B ref medio. ¿No? Se cancela. ¿Estamos? Acá se cancela, ¿no? Este se cancela con esto. Entonces, ¿qué queda? Bien. Eso de ahí. Y de X tienes el dato de X, ¿no? ¿Cuánto vale X? 0.01. 0.01. ¿Pero qué dice? X max, ¿no? Si R y X max. Ah, ya. Si X max es 0.01, entonces Tiene un intervalo. tendríamos que trabajarlo. Reemplazar nomás, ¿no? Lo reemplazamos. ¿Cuánto sería? Acá, ¿no? Ese valor, ¿no? Entonces, ¿veré cuánto sale? A ver, chicos. A ver, el reemplazo. 0.05. BR vale 1 voltio. 1 por. Acá tenemos 1 más 0.01 dividido entre 2, ¿no? Es este, menos 0.5, ¿no? Es este, ¿no? Ya. ¿Está correcto eso? BR es 1. 1 más el valor máximo de esta variación. Pero dice variación máxima, ¿no? Sí, está bien, ¿no? Es correcto. Es el X más 0.01. ¿Y cuánto sale eso? Debe salir una cantidad muy pequeña, ¿no? Casi nada, ¿no? ¿Cuánto sale? Ah, 5 por 10 a la menos 3, ¿no? 5 mil. Pero 5 mili, estamos hablando de tensión, ¿no? Milivoltios. 5 milivoltios. O sea que la variación es 5 milivoltios. ¿Cuánto debe ser entonces la ganancia del amplificador? Acá. La ganancia del amplificador debe ser 1 voltio, que es lo que queremos a la salida, para máxima variación de 5 milivoltios. 200 voltios sobre voltios. ¿No? 200 voltios sobre voltios. Y si a este amplificadorcito, o mejor dicho, a este circuito, le ponemos este de acá, el INA 118, a ver, si trabajamos con el INA 118, este de acá ya es un amplificador integrado, ¿no? O sea, es un chipcito que ya tiene su amplificador diferencial. Entonces no tienes que implementar como PAMs, 4 o 5 PAMs, ¿no? Ya todito está integrado en uno. Podemos ver su hoja técnica. Y entonces, ¿qué valor debe tener RG para que llegue a eso? Entonces vamos a poner acá, si el amplificador, este de acá, es el INA 118.
Este de acá, INA 118. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe ser RG? Esa RG que aparece ahí como resistencia. Entonces yo les pido que, a ver, busquen esa información, ¿no? Vamos a otro casillo, lo hacemos con empezamos un poco. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Hasta acá? A ver, chicos. Entonces, el ejercicio 2, estamos trabajando con el puente Weston, ¿no? Sí. Puente Weston. Puente Weston, y vemos que el puente está balanceado si se cumple esta condición, el producto en cruz, ¿no? Entonces el medio vale 0, y si no, hay una variación de tensión. Esa variación de tensión se puede hallar, de hecho, ¿no? Así. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, en el ejercicio, nos piden, para este amplificador de instrumentación, que es el INA 118, por ejemplo, lo hemos puesto, yo quiero que su de salida sea 1 voltio. Pero el circuito está formado mediante las resistencias, ¿no? Está acá, así como es. Como X tiene una variación de 0.01, entonces hemos aplicado un divisor de tensión bien sencillo y hemos hallado su ganancia, 1 voltio, y para esta variación de X, que nos da una tensión de 5 milivoltios, o sea, necesitamos una ganancia de 200. ¿Ya? Ahora la pregunta a continuación es, si ya tengo una ganancia de 200 y este es el INA 118, entonces yo quiero saber cómo configurar ese amplificador de instrumentación para que tenga esa ganancia. A ver, vamos a hacer algo en este momento. Vamos a ir a la hoja técnica del INA 118, ¿no? Será comercial, me imagino. Ya, ahí está. Datasheet. Podemos descargarlo. A ver, acá. INA, ¿qué dice? INA 118, Precision Low Power, ¿no? Amplificador de instrumentación. Correcto. Entonces vamos a bajar. Vamos a bajarlo. Podemos descargarlo. Así es. Ya. 1, 4, 6, 2, 2. Acá está. Ok. Bien, chicos. Entonces vamos a trabajar con este amplificadorcito, ¿ya? El INA 118. A ver, veamos sus características. Dice que es un amplificador de precisión, ¿no? De bajo consumo de potencia, tiene un bajo nivel de offset, mira, 50 microvoltios máximo, ¿eh? Ya, acá tiene datos de corriente de vías, su CMR 110 decibelios, el OPAM no llega a 80, ¿no? El 741, ¿no? Que tiene 118, ya, entradas protegidas, ancho rango de alimentación, ¿no? Corriente de mantenimiento muy baja en un pin, y este de acá es el circuito. ¿Ya? Este de acá es el circuito. Bien. Entonces en este circuito, ¿qué puedes observar? A ver. 3 op-amps. Tienes los op-amps, ya tienes resistencias definidas internamente, y lo único que tú necesitas es esa resistencia, ¿no? Necesitas solo esa resistencia RG nada más para programar al chip. Ya. Entonces es una buena opción para su proyecto también, ¿no? Si van a hacer de repente amplificadores de muy alta ganancia con pequeño valor de entrada, entonces puedo utilizar un INA. No tengo idea cuánto cuesta, ¿eh? Así que si hay cuestión de cuánto maduro, averiguan cuánto está, ¿no? Amplificador de instrumentación, ¿ya? Bueno, ¿cómo se determina RG? La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo determinamos RG? Debe haber una fórmula, ¿no? Debe haber una fórmula. Y la fórmula, en realidad, se puede hacer un análisis. O sea, hay que hacer este análisis. Sí dan la ganancia. Sí, la ganancia se halla muy rápidamente. A la derecha. Y es, creo que básicamente la ganancia se da dividiendo esta resistencia de 25 kilos
entre la resistencia RG, eso te da la ganancia del amplificador. Entonces ya tú solamente eliges el valor de RG, pero yo espero que esté en alguna parte, ¿no? No hay curvas, no indica, no puede ser, no puede ser. Hay mucha información, pero nada, acá está. Ya. Vale, menos mal, ¿eh? ¿Te quedas? Vale. Hay un club también de llamada que Sí, acá está, observen muchachos, miren. Yo también. La ganancia se define como 1 más 50K entre RG. ¿Ya? 50K entre RG. Es esto, ¿no? 1 más 50K entre RG, donde... ¿De dónde sale eso? Vamos a regresar al circuito un rato. A ver, acá está. Ah, buena pregunta, ¿no? ¿De dónde sale? 50K entre... Acá está. Extensión para electrónica. Tarea para la casa, entonces. Te muestran esto, ¿ya? No es complicado, ¿no? O podemos hacerlo como un ejercicio, Un ¿no? diferencial ahí. Bien. A ver, entonces, ¿cuánto vale RG? Si estamos trabajando con el INA 118, ¿cuánto sale? Siempre es más que uno. ¿Cuánto sería, chicos? RG es 50K entre la ganancia G menos 1, ¿no? Al menos uno entre Igualar Entre tenemos la ganancia y lo igualamos también. Claro. Entonces hay que ver Y le 50K llamamos RG. entre 251 ohms. la ganancia más 1, ¿no? ¿Así? ¿Está bien? Ya. No, pero menos uno. Menos Menos uno, uno. ¿no? Sí, menos uno. Esa ganancia tendría que ser Lo bajamos. 200, ¿no? Entonces, necesito una ganancia G es igual a A, lógico. ¿Ya? Claro, 200 voltios. Bueno. ¿Cuánto sería RG? 251 ohms aproximadamente. Un valor aproximado, ¿no? Bien, como es un valor aproximado, entonces tú como solucionador del problema, el desarrollador, ¿cómo vas a implementar el circuito? Esa resistencia RG es 251 más menos algo, Claro. ¿no? Entonces vas a utilizar un potenciómetro de precisión, probablemente, ¿no? ¿Ya? Potenciómetro de precisión. Eso es multivuelta, ¿no? Esos azulitos, esto te va... Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Está claro? Ya. Esto es un uso de los opanos. Si no hay preguntas, ¿todo está claro? Entonces, la pregunta acá va por este lado, ¿no? Como estamos viendo PAMS, ¿cuántas etapas se puede observar acá en este amplificadorcito INA? ¿Tres? Puede ser acá una etapa, ¿no? O dos etapas, ¿no? Si quieres verlo así. Y acá tienes una salida, ¿no? Tres entonces. Esta configuración de acá, ¿qué configuración es? Esta que estoy señalando. ¿Diferencial? Este es un diferencial, Sí. ¿no? Amplificador diferencial. Y las que tienes acá, Carga flotante. esa es una buena pregunta, ¿no? Habría que analizar, ¿no? Son no inversores, ¿no? Ambas. Y es carga flotante. Sí, cierto. Claro, es un Ah, diferencial. claro, el Evo Sí, porque está cuenta volteado. para ambos, pues. Está volteado el de arriba. Ya. Sí, son dos, Bueno, son dos podemos ritmos. analizar un poco más. Les pido que hagan el desarrollo de esto, ¿no? Para demostrar esta parte. ¿Ya? Bien, seguimos. Seguimos avanzando. ¿Qué Acá. saldrá más barato? ¿Armar que todo ese circuito o comprarlo de hecho? Armar que no es más barato. Ahí se te quema. ¿Qué fue ya? Está 70 soles. 70. Este de acá. ¿Ya? Este de acá. Ya. ¿Dónde lo vieron? Último ejercicio. En Google, Isabel. El circuito de la figura 70 es un soles termómetro basado en un NTC. El AliExpress, ¿no? NTC, jóvenes, es La única una resistencia Ya variable está carito. Sí.
el coeficiente negativo, por eso se llama NTC, ¿no? ¿Ya? Dice, y deseo aplicarlo a la medida de temperatura y obtener 6 voltios a 35 grados centígrados y 6.5 voltios a 45 grados centígrados. Para la NTC se sabe que RT a 35 grados centígrados es 3.125 ohmios y RT a 45 grados centígrados es 21.063 ohmios. Ya, determina la expresión de la tensión de salida en función de la resistencia del circuito del amplificador operacional que se pone ideal, ¿no? La parte A. Nos piden determinar la expresión de la tensión de salida en función de las resistencias. El circuito es el que se muestra acá. Este de acá. ¿Hay que ser algo de ese curso? ¿Sí? ¿Qué es? Sí, sí hay. Dos. Veo en función a... No las 6. acá está la resistencia, ¿no? Acá está la resistencia del termistor, ¿ya? Este de acá es el termistor. Tiene un potenciómetro P1. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo sería? Veo en función a las resistencias. Se nota, ¿no? P1, R2, R1, R3, R4 y RT, ¿ya? Este de acá es RT, la resistencia del termistor. A ver, chicos, Profe, ¿puede mostrar el enunciado un rato? sí, claro.